Mire, allí le estoy pasando al celular de ustedes el tema el tema completo, ¿no? Lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que si ustedes quieren pueden usar el celular, las dorcas, hablen en la sociedad de dorcas, los varones en la sociedad de varones, los jóvenes en la sociedad de jóvenes, y ahí van a encontrar el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y ahí, a medida que yo les voy indicando las diapositivas, ustedes la van buscando. Vamos a leer el Salmo 25, un fragmento. Dice así la palabra de Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vamos a orar. Jesús, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia para ser edificados como casa espiritual, para recibir el conocimiento de tu palabra, y pedimos, oh Dios, que tú nos des la capacidad, el entendimiento para comprender estas cosas tan importantes para nuestras vidas, porque estamos hablando de eventos que no han sucedido todavía, pero que según las profecías, según las señales de la Biblia, es algo que puede ocurrir de un momento a otro, y nosotros estamos en la espera de ese acontecimiento tan esperado por la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Bien, déjenme buscar el material porque como se lo estaba pasando tuve que cerrarlo. Ustedes recuerdan los temas que estuvimos viendo la semana pasada. Ok. Bien, nosotros vamos a profundizar en un tema que no quise meterme la semana pasada porque no sabía el tiempo si me iba a dar. Entonces, lo que vamos a dar hoy es menos de la mitad. Entonces, nos alcanza el tiempo para profundizar en esos temas que son muy importantes, hermanos, para que ustedes lo conozcan. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una confusión dentro del cristianismo a nivel mundial sobre lo que les voy a hablar. Amén. Incluso en nuestra denominación, existe esa confusión y quiero aclarar esto. Amén. Para eso, hermanos, está la palabra de Dios, para enseñarnos las cosas que deben ser. Amén. Entonces, lo primero que dijimos es que el tema que vamos a ver, nosotros lo conocíamos, los que tenemos tiempo de estar en la iglesia, como el rapto de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué dijimos sobre eso? Mire, tengo aquí hermano, ¿quién me ayuda aquí con hermano Edwin? Ayúdeme aquí con este micrófono. Usted es maratonista, así que usted puede llegar rápido. Déjeme ver si ya está prendido. Sí. 1, 2. El hermano Edwin le va a llevar el micrófono. Cuando yo hago las preguntas, usted levante la mano y el hermano Edwin le va a llevar ahí para que usted nos responda si sabe la respuesta, y si no sabe no hay problema. Aquí encontramos la respuesta. Amén. Bien, entonces decíamos que el rapto de la iglesia era un término equivocado. ¿Y por qué? ¿Por qué es un término equivocado? Dijimos la semana pasada. No tenemos, hermano, me avisan del tiempo, hermano José Luis. ¿Qué hora tenemos? 9:05 por ahí. 9:10, amén. ¿Por qué es equivocado hablar del rapto de la iglesia? Que si era como nosotros decíamos antes, el rapto de la iglesia. Amén, hermana. La hermana fue la que contestó el rapto de la iglesia.
Amén, hermano. Usted decía porque el rapto es como robar algo que no es de uno, no le pertenece. Exacto, exacto. El rapto es como robar algo que no le pertenece a uno. Ustedes escuchan hablar de rapto y de secuestro en las noticias, en los periódicos, en la televisión, amén. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos? Que esa persona sea rescatada, amén. Pero si el Señor viene por su iglesia, no va a ser un rapto. Porque ¿cuántos se quieren ir con el Señor si el Señor viene? Amén. Todos nos queremos ir con el Señor, amén. Porque el que se queda, bueno, ahí veremos qué pasa con el que se queda. Bien, entonces, seguimos adelante. El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Bien, nosotros nos fuimos al capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan? Jesús, después que murió y resucitó, al tercer día se les apareció a sus discípulos por espacio de ¿cuántos días? ¿Por espacio de cuántos días? ¿Qué es por acá cerca, hermano? A ver, ¿cuánto? 40 días, amén, 40 días, amén, 40 días. Entonces, ¿qué sucede? El día número 40, ¿ya? Cuando ya él se iba, amén, se le apareció a sus discípulos estando ellos, creo, en el aposento alto, porque eso se da en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y recuerden que ahí se comienza a relatar que ellos estaban en Jerusalén esperando lo que el Señor les había prometido, poder de lo alto, ¿cierto? Entonces, ya el Señor iba a ascender a los cielos, ¿ya? Y entonces, antes que se fuera, los discípulos le hacen una pregunta, amén. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Que para ellos era muy importante esa pregunta. Por acá, a ver, José Luis, no, a ver, ¿quién sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? ¿Cómo? Dale el micrófono ahí para que la hermana... Hermano Padre Cristo, él decía cuando él regresaba de nuevo. Ok, ¿cuándo regresaba? Pero había algo más en esa pregunta. Déselo al hermano. Había algo más en esa pregunta. ¿Cuándo él regresaba a qué? ¿A hacer qué? ¿Ah? ¿A hacer qué? A ver, José Luis dice que tiene por allá. ¿Cree que tiene la respuesta? Llévesela para ver. ¿Amén? ¿Cuándo Él viene a restaurar el reino? A restaurar el reino. Amén. Cuando Él venía a restaurar el reino. Bien, entonces, escuchen bien lo que les voy a decir. Jesús vino como enviado a los hebreos, a los judíos. ¿Ya? El mensaje de Él era para los judíos. El mensaje no era para los gentiles, para nosotros. Ese mensaje después lo iba a llevar otro. En el caso de nosotros fue el apóstol Pablo el que fue comisionado para eso. Pero todo lo que el Señor les hablaba a ellos tenía que ver con las escrituras, con las profecías, con lo que ellos estaban esperando. ¿Y qué es lo que ellos estaban esperando? ¿Cómo era la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista cuando estaba predicando? Arrepentido. ¿Qué más? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó a predicar, decía lo mismo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los judíos entendían eso. ¿Saben por qué? Porque era una profecía que estaba en varios libros de la Biblia. En el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, creo que también. Amén. En estos libros decía que Jesús iba a venir a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Ya nosotros sabemos después por el libro de Apocalipsis que era por espacio de 1000 años. ¿Han oído hablar del milenio? ¿Han oído hablar del milenio? Sí, ¿verdad? Bueno, eso era lo que se estaba anunciando en el Antiguo Testamento, solamente que no se hablaba de tiempo. Entonces ellos estaban esperando, mire, ellos estaban esperando que el Mesías viniera para que se estableciera como rey de Israel y derrotara a todos los enemigos.
y quitara la opresión de los romanos, en el caso de ellos, porque estaban bajo la opresión de los romanos, amén, y estableciera un reino tan grande como el que estableció David. Recuerden que cuando David reinó, el reino se extendió, ¿verdad?, enormemente, porque David conquistó muchos pueblos. Entonces, eso era lo que estaban esperando los judíos. Por eso es que cuando el Señor iba a ascender a los cielos, que ya se iba, ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿restaurarás el reino? Cuando vengas, ¿restaurarás el reino? Amén. O sea, vas a venir, te vas a hacer rey, vas a eliminar los enemigos, vas a ser rey nuevamente sobre Israel, vamos a ser una nación poderosa. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Ese era el pensamiento de los judíos. Mire, los apóstoles eran judíos y ellos estaban basando su pensamiento en lo que estaba en las Sagradas Escrituras, en lo que estaba en la profecía, y ellos se dejaban guiar por eso. Por eso el Señor preguntó una vez, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Verdad? Y unos dijeron, dice que tú eres la encarnación de Juan el Bautista, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Bien, ¿y ustedes qué dicen ustedes que yo soy? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Cristo es la traducción al griego del hebreo Mesías. ¿Ya? Ya. Es decir, ellos estaban identificando a Jesucristo como el Mesías que estaba anunciado. ¿Ya? Y por eso ellos andaban con él. Por eso fue que se pegaron a él. Porque ellos pensaban que este era el hombre que iba a restaurar el reino de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Sé que esto no está relacionado íntimamente con lo que estamos viendo del arrebatamiento de la iglesia, pero es importante que ustedes lo sepan. Amén. Bien, seguimos adelante. Más adelante les voy a tocar algo más sobre este tema. Bien, entonces, allí, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad?, que se aparecieron, vieron cuando Jesús ascendía, los discípulos estaban mirando, ¿y qué fue lo que dijeron los ángeles? Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que está subiendo a los cielos, así mismo descenderá, como lo habéis visto subir. ¿Ya? Pero ¿de qué estaba hablando el ángel? ¿Saben de qué estaba hablando? Del establecimiento del reino. Amén. No estaba hablando de venir por su iglesia. La iglesia ni siquiera había sido establecida en ese momento. ¿Ya? No había nacido. La iglesia no había nacido, ¿ya? Entonces Él no les va a hablar de algo que ellos no van a entender. Él les va a hablar de algo que ellos puedan comprender, ¿ya? Así que ahí lo que le estaba hablando era que Jesús iba a venir aquí a la tierra, ¿ya? Cuando Jesús venga por su iglesia, ¿hasta dónde llegará Jesús? ¿Hasta dónde? Hasta las nubes. No llegará aquí a la tierra, ¿ya? No llegará aquí a la tierra, hasta las nubes. Y entonces allí será cuando ocurra, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia. Bien, seguimos adelante. Hermano, bueno, hermano, está bien. Bien, dice, hoy en día están sucediendo, ustedes pueden seguir el PowerPoint que les pasé, en los que tienen celular y quieren seguirlo en el celular, y ahí van viendo si quieren lo que yo estoy hablando. Amén. Ahí yo les pasé la presentación esta. Mire, recuerde que en aquellos tiempos, ¿verdad?, decíamos que hoy en día estamos viviendo en un mundo de ¿qué? De guerras. En un mundo de ¿qué más? De crisis económicas. Y en un mundo de ¿qué más? De cosas terribles. Estamos viviendo cosas terribles en este mundo. Hoy en día hay una guerra. Mire, el reloj del mundo se llama Israel. ¿Ya? Israel es el reloj del mundo. Si nosotros queremos ver y queremos analizar de acuerdo a las profecías, amén, lo que está sucediendo, tenemos que ver lo que está sucediendo con Israel. ¿Y qué está sucediendo con Israel ahora mismo? ¿Está?
en guerra. En guerra. Y no es tanto que tuviera guerra con Gaza, sino que luego vino una guerra con Irán, que ya la gente estaba hablando de armas nucleares. Y eso era lo que iba a hacer Irán. Porque ese es el propósito de todos esos países que rodean a Israel. El propósito de ellos es destruirlo. ¿Ya? Entonces era el propósito de Irán y él está fabricando esas armas desde hace años. Recuerden que hubo una ocasión en que Estados Unidos intervino allá en Irán para revisar, para ver si estaban fabricando armas nucleares. No encontraron nada porque eso lo tienen bien escondido. Amén, pero allí están. Y ahora que estaban pasando estas cosas, amén, supuestamente Estados Unidos envió unos misiles y no sé qué, y supuestamente destruyó todas esas armas nucleares, pero yo creo que no fue así y Israel cree que no fue así. Así que las armas nucleares pueden estar allí. Recuerden que Putin también con Ucrania, ¿qué es lo que dice Putin? Que en cualquier momento manda un arma nuclear para allá, pero él no la manda. ¿Sabe por qué? Porque cuando él mande un arma nuclear para allá, Estados Unidos manda otra para acá. Y Estados Unidos está ahí cerquita con esas bases militares que tiene alrededor. Así que está ahí cerquitita, no es que la va a mandar desde Estados Unidos para allá, de allá mismo. Amén, tiene sus armas nucleares, es lo que se piensa. Bien, entonces, crisis, guerras, crisis económica, ahí no hay ni que hablar. Cambios climáticos, la vez pasada hablamos acerca de los cambios climáticos, amén. Como hoy en día la capa de ozono, ¿verdad?, ha sido perforada, amén, tiene una abertura tan grande como Estados Unidos. Así es el hueco de la capa de ozono. La capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿ya? Los rayos ultravioleta son destructores, amén. Por eso que ustedes ven el cambio de climas, amén. Por eso ustedes ven hoy en día que hay países, amén, donde de repente está nevando y nunca en su vida había caído nieve allí, amén. Y otros países que eran fríos y de repente hay clima fuerte allí, amén. Entonces, ¿por qué están ocurriendo todo esto? Por el cambio climático, amén. ¿Y por qué es el cambio climático? Y yo le preguntaba, ¿quién originó el cambio climático? ¿Dios? ¿Dios lo originó? ¿No? Entonces, ¿quién fue? El hombre, con todos esos productos aerosoles, amén, mira, hay tantas cosas de aerosol, solamente para hablar del aerosol, amén. Aparte de eso está el anhídrido carbónico que lo están generando por miles también con esas fábricas y todas esas cosas, y todo eso destruye la capa de ozono. Y hoy en día está ocurriendo el derretimiento de los glaciares. Amén. ¿Y qué está sucediendo con esos glaciares? Amén. Nosotros decimos que no, los glaciares están allá arriba. Pues decimos en el Polo Norte. Amén. Amén. Pero recuerden que estamos dando vuelta. Amén. Y quedamos a veces está arriba, a veces está en el medio, a veces está, yo no sé de eso. Amén. El asunto es que hoy en día hay islas que se están cubriendo por agua aquí mismo en Panamá. Aquí mismo en Panamá. En la zona de Cunayala, amén. Hay muchas de esas islas, ellos se han tenido que venir para tierra, para la costa, ¿sí? Y yo he visto documentales de eso, de lo que está sucediendo. Y estoy hablando más de aquí de Panamá, eso está sucediendo en todo el mundo, amén. En todo esto, ¿quién originó todo esto? Pues el hombre. Entonces, el hombre es el artífice de su propia destrucción, amén. Las cosas que van a venir sobre la tierra, el mismo hombre lo va a originar. Bien, seguimos adelante, amén. Dice, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo son señales que anuncian que estamos llegando a los últimos tiempos, amén, a los últimos tiempos. Pero hay un evento que debe ocurrir, amén, antes que venga la destrucción total, amén. Hay un evento que tiene que ocurrir. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Yo pregunto, ¿qué va a suceder después, si ustedes saben? ¿Qué va a suceder una vez que la iglesia sea arrebatada? ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir? Mire, la Biblia dice que el ministerio del anticristo está en operación.
en toda la tierra, pero que no se ha manifestado, porque hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? La iglesia, el Espíritu Santo. Mientras la iglesia está aquí, el anticristo no se va a manifestar. Pero una vez que la iglesia sea levantada, amén, el anticristo va a hacer su aparición, hermano, y eso van a hacer. ¿Usted quiere saber qué es, cuál es el ministerio del anticristo, qué va a hacer y todas estas cosas? Comienza a leer el libro de Apocalipsis. Los 3 primeros capítulos hablan acerca de la iglesia y es una profecía de la iglesia a través de los tiempos. Amén. La última iglesia que aparece allí, porque son 7, es la de la Odisea. Amén. Es la de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea está señalando la iglesia de hoy. Amén. La iglesia de hoy. No hay más iglesia. Es lo que está diciendo el Señor. Amén. Entonces, allí mismo en el libro de Apocalipsis hay una promesa de que Dios no va a permitir que la iglesia pase por esto. ¿Ya? Ahí está. Amén. Algo va a ocurrir antes que venga el anticristo y antes que sucedan estas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, hermano, la puede hacer con confianza. Bien. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Amén. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a suceder cuando venga el Señor por la iglesia? Amén. Alguien que me diga algo de lo que sabe de eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Primeramente, ¿qué es lo que va a suceder? Van a suceder 2 cosas. Primeramente, ¿qué? En Cristo resucitarán. Primeramente, los muertos en Cristo resucitarán. Y estamos hablando de los muertos desde allá, desde la iglesia primitiva. Amén. Durante los 21 siglos, llevamos 21 siglos. Amén. Todos esos muertos van a resucitar primero. Amén. Y luego, ¿qué más va a suceder? Nosotros, ¿qué va a suceder con nosotros? Seremos arrebatados, amén, pero seremos ¿qué? Transformados, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Bien. Entonces, ese en síntesis es lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Amén. El Señor dijo, mire, esta no es una promesa que el Señor les hizo ahí ya cuando se iba o que la hicieron los ángeles. No, el Señor estaba hablando de eso a sus discípulos. Miren, en Evangelio según San Juan, si quieren búsquenlo. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Amén. Allí el Señor ya le dijo a sus discípulos que Él iba a ser crucificado, que lo iban a matar. Amén. Ya se lo había dicho varias veces, pero esta vez como que ya había llegado el tiempo. Amén. Entonces, que Él hizo una promesa, le hizo una promesa a sus discípulos. ¿Cuál fue la promesa que le hizo? En la casa de mi Padre, dijo Él, muchas moradas hay, muchas casas, muchas habitaciones. Amén. Es un hotel 5 estrellas. Amén. Entonces dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tal vez esto en ese momento, ellos no entendieron, los discípulos no entendieron, porque no había llegado el nacimiento de la iglesia. Cuando usted lee acerca de la iglesia, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, creo que es, donde Jesús, el apóstol comienza a hablar de Cristo y de la iglesia? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que Cristo, ¿qué es con relación a la iglesia? ¿La qué? La cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo. Amén. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso es que Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Tomaré mi cuerpo, me lo llevaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, hay otras promesas más que Jesús hizo, pero vamos a quedarnos hasta aquí. El tiempo es corto, no podemos avanzar mucho en eso. Todo eso creo que lo estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué hora tenemos, hermano? 9:30, ok. Mire, bien, lo importante, yo les dije,
aclarar es que en realidad hay dos facetas, por decirlo así, dos facetas del regreso, de la venida de Cristo. Cuando hablo de dos facetas es hablar como de dos venidas. ¿Ya? ¿Han oído hablar de eso? ¿Dos venidas de Cristo? No. Sí, hay dos venidas de Cristo. Primeramente, la primera venida de Cristo es para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Para el arrebatamiento de la iglesia. Pero después Él va a regresar. ¿Para qué? Para reinar, para establecer su reino. Recuerden que eso era lo que estaban los judíos esperando. Amén. Así que quiere decir que la venida de Cristo tiene dos partes. Una donde Él solamente llega a las nubes. Amén. Y desde ahí recoge a la iglesia. Y la otra que viene cuando está reinando el anticristo y le pone fin a ese reinado y establece el milenio. Bien. Hay un aspectos, como yo les decía, que están equivocados en cuanto al planteamiento y que han confundido a la gente. Mire, en Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Amén. Esos tres pasajes son paralelos. Paralelo quiere decir que están hablando de lo mismo, ¿no? En Mateo, ¿verdad? Habla que estaban mirando el templo los discípulos. Amén. Y el templo lo había reconstruido Herodes. Entonces Herodes era un gran constructor. Él quería hacer un templo lo más parecido que se pusiera al templo de Salomón. ¿Ah? Recuerden que lo que tenían ellos era un templo chiquito. Cuando ellos vinieron y regresaron, lo que hicieron fue un templo chiquito. Dice que muchos comenzaron a llorar, pero no era de alegría por el nuevo templo, sino de tristeza por el templo chiquito, cuando ellos tenían un templo enorme. ¿Amén? Entonces Herodes quiso hacer un templo así. Entonces los discípulos estaban orgullosos de ese templo. Amén. Y le dijeron a Jesús, mira este templo, mira esta hermosura. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Ah? ¿Qué les dijo Jesús cuando ellos le dijeron así acerca del templo hermoso y todas estas cosas? Amén. Bueno, miren, lo que les dijo es, miren que no va a quedar piedra sobre piedra. De esta hermosura que ustedes van viendo aquí, no va a quedar piedra sobre piedra. Amén. Y eso ocurrió en el año 70. Amén. Jesús vivió por ahí por los años 30 y algo, ¿verdad? Fue cuando estaba finalizando su ministerio. Amén. Y él estaba hablando de algo que iba a suceder en el año 70. Amén. Donde los romanos iban a venir, porque hubo una rebelión de los judíos, pero no voy a entrar en eso. Amén. El asunto es que es algo que estaba profetizado que iba a suceder. Entonces, los discípulos le dicen, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Amén. De tu venida. Porque ellos en qué pensaban? En el establecimiento del reino. ¿Ya? Ellos estaban pensando en eso, porque ya Jesús les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a regresar. Entonces, ¿y qué señales habrá de tu venida? Entonces Él les dijo, mire que van a suceder estas cosas. Si ustedes leen el libro de Mateo 24, habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, calamidades, habrá de todo, nación contra nación, reino contra reino. Amén. Todas esas cosas sucederán, pero aún no es el fin, dice. Aún no es el fin. Amén. Entonces ahí sigue hablando bien. Entonces vamos a entrar en esto porque es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Si tienen alguna pregunta, háganla porque estamos aquí para aprender. Mire, Mateo 24, verso 21. Alguien que lo lea, hermano, le da el micrófono, hermano Edwin. Alguien que lea Mateo 24, 21, el hermano Edwin le va a llevar el micrófono. Que levante la mano ahí, el hermano va a llevar el micrófono. Ya está la hermana Antonia. Voy a sentarme. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora... Ese no es, Mateo 24, 21. ¿Usted lo tiene? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la has habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Amén. Entonces, porque habrá, miren, estamos hablando de las señales del fin, ¿ya?
Y Jesús le está explicando las señales del fin. Él está diciendo lo que lo va a caracterizar. Entonces, aquí dice que habrá tribulación cual nunca la ha habido. ¿Y cómo se llama el tiempo del anticristo? ¿Cómo se llama? Ahí, dale el micrófono, ¿hay alguien? La gran tribulación. La gran tribulación. La gran tribulación. Entonces, habrá tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Entonces quiere decir que ¿de qué está hablando allí Jesús? Del tiempo del anticristo. Amén. Lo que trata Jesús en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13 tiene que ver con la gran tribulación. Tiene que ver, o sea, para cuando ustedes lean eso, que ustedes puedan comprender que está hablando de la gran tribulación. Porque mira, hay un pasaje que a veces lo usan para predicar. Y está allí, en Mateo 24, más adelante, que dice, y estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro. Estarán dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Y qué tema utilizan para predicar eso los predicadores? ¿Qué tema usan? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Y eso no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. No tiene que ver. Amén. Eso es el establecimiento del milenio. El que será tomado para juicio. Y el que será dejado para vivir el milenio allí con Cristo y los que estén. Amén. La mujer que será tomada, o el hombre que sea tomado, pues el que quedó es el que se salva. Ahí el que se salva no es el que se va. Ahí el que se salva es el que se queda. No sé si me explico. ¿Estamos claros? Cuando ustedes lean ese pasaje, entiendan lo que es así. Porque ustedes seguramente han escuchado predicaciones, y yo he escuchado predicaciones, y aquí se han dado predicaciones de eso. Amén. Explica. Ahí está hablando entonces de la tribulación. De la gran tribulación. De ahí en adelante, o hasta de más atrás, está hablando de la gran tribulación. Porque él no habla allí del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Es más, la iglesia no existía. Amén. La iglesia no existía en ese tiempo. Recuerden que la iglesia nace en Hechos, después de la muerte de él, la resurrección y todo lo demás. ¿Ya? Entonces no es costumbre, amén, hablar los profetas, ¿okay?, de cosas que ellos no van a entender. Tiene que ser cosas que ellos entiendan, que ellos comprendan. Amén. La gran tribulación, amén, ya eso también está en las escrituras, en las profecías. Amén. Allá en el libro de Zacarías, por ejemplo, al final. Malaquías, ¿no? Zacarías. Amén. Bien, entonces seguimos adelante. Ese es Marcos. Ahora vamos a ver, ese es Mateo. Ahora vamos a Marcos 13, 24 y 25. Alguien que nos lea Marcos 13, 24 y 25. Es el mismo tema. Dice así, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Amén. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación también y de todas las cosas que van a suceder. Que la luna se pondrá roja, que el sol se pondrá negro y que no sé qué. Amén. Pues todas esas cosas son cosas de la gran tribulación. Ustedes lean, por eso les digo, lean el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 5 en adelante, más o menos comienzan los 4 jinetes del Apocalipsis que usted ha oído, después vienen las 7 copas, digo, las 7 ¿qué? Copas de ira. Ajá. Bueno, ahí están. De ahí en adelante hasta el capítulo 20, 19 por allí, es la gran tribulación. Si ustedes quieren saber qué va a suceder en la gran tribulación, le hace todo eso, ¿ya? Y ustedes van a saber lo que va a pasar durante la gran tribulación. Seguimos adelante. Entonces, mire, aquí en Lucas creo que es. En Lucas capítulo 21, verso 27. Vamos allá. Lucas capítulo 21, verso 27. Alguien que quiera leer ahí Lucas 21, 27, ¿nos ayuda? Levante su mano allá la hermana Blanca.
Blanca. Ahí ve. Ajá. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ajá. Hermano, ¿qué hora tenemos por ahí? Deme a alguien la hora. 9:40. Ok. Entonces vendrá. Dice que vendrá ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Amén. Pero no es el arrebatamiento de la iglesia. Allí. Amén. No es. Vendrá a establecer su reino aquí. Vendrá a poner orden. Destruirá al anticristo. Destruirá a todos esos enemigos que se levanten, que hablan en el libro de Apocalipsis, los destruirá. Y entonces establecerá un reino de 1000 años aquí en la tierra. Si quieres saber de eso, puedes buscar en el libro de Isaías, que es el que me acuerdo, no recuerdo el capítulo, por eso lo voy a buscar. Amén. Que habla sobre eso. Entonces, para que entendamos bien, la venida de Cristo tiene dos facetas. Primero vendrá por su iglesia y después vendrá ¿qué? A establecer ¿qué? El milenio. Amén. Entonces Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 hablan acerca de eso. Amén. De Jesús para establecer el milenio. Y recuerden que la predicación de Jesús es arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también les habló mucho del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto, a lo otro, a lo otro. ¿Han leído esas parábolas? Amén. Y entonces que el reino de los cielos ya está aquí, decía él, porque él es el rey. Amén. Bien, seguimos adelante. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder primeramente cuando venga Jesús por su iglesia? Dijimos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dije que esto abarca desde el nacimiento de la iglesia hasta estos momentos. Mire, que no se habla de los muertos del Antiguo Testamento. Amén. No se habla. Ahí no se habla de la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. Eso está en otra parte de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Amén. Para que entendamos, o sea, David y todo, Samuel y toda esa gente, ¿verdad? No es en ese momento que resucitan. Bien. Él vendrá y desde las nubes nos llamará. Amén. Dice. Y mire lo que dice, yo se lo decía. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya habló que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego que dice, luego nosotros, amén, los que vivimos, amén. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba esperando que Cristo viniera ya, en esos momentos. Y la iglesia estaba esperando que Cristo viniera ya, en esos momentos. Y los tesalonicenses dejaron de trabajar. Sí, ahí lo dice. Dejaron de trabajar porque ya venía el Señor. ¿Y para qué trabajar? Vamos a esperar el regreso del Señor. Imagínese usted. Ahí se hubiera muerto de hambre. Amén. Y que dijo Pablo, mire, el que no trabaja, que no coma. Ni le den ustedes de comer tampoco. Amén. Que se dejen de esa sinvergüenzura, dice. ¿Ah? Bien. Seguimos. Entonces, Dios sigue así cumpliendo su plan. ¿Ya? Y la otra vez lo mencionamos esto también. ¿Ya? Dios sigue así cumpliendo su plan. Porque Dios estableció un plan de salvación para la humanidad en el jardín del Edén. Cuando el hombre pecó, amén. Recuerden, comenzó el Señor a ver dónde estaba, supuestamente a ver dónde estaba Adán, porque él sabía. Amén. ¿Y dónde estás Adán? Y Adán dice, no, estaba por aquí escondido porque estaba desnudo. Ah, ¿y tú cómo tú sabes que estás desnudo? Ah, comiste del fruto prohibido, pues te sucederá. Y no, es que la mujer que tú me diste fue la culpable. Amén. Y va allá donde a la mujer, y a la mujer le dice dolores en tus preñeces y todas estas cosas. Amén. Y el marido tuyo se señoreará de ti. Amén. Y luego la tierra fue maldecida también. Todo eso sucedió. Mire, cuando Dios estableció la tierra, amén, no era para que envejeciera. Amén. La tierra iba a producir y producir. Amén. Pero hoy en día no es así. Ustedes, los agricultores lo saben. Amén. Ellos van a sembrar en un terreno y siembran.
y siembran, pero cada vez que siembran van cosechando menos, y ahí se va mermando el terreno. A ver, ¿por qué es así? A ver, por la maldición de Dios hacia la tierra. Bien, dice, bien, entonces hablamos de los tipos. Recuerden que hablamos de tipos, que hablamos de tipos y figuras que se daban en el Antiguo Testamento. Amén. Por ejemplo, sobre Cristo. Amén. Todos esos sacrificios que usted ve en el Antiguo Testamento de animales puros están representando a Cristo, porque supuestamente esos sacrificios eran para perdón de los pecados de esa gente, lo cual en realidad no ocurría. Amén. No ocurría, sino que quedaban allí, como quien dice ahí, en stand-by. Amén. Hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo viniera, entonces iban a ser perdonados esos pecados. ¿Ya? Entonces, también hay dos tipos del levantamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Yo se lo mencioné. ¿Recuerdan quién era el primero? Enoc. ¿Y el segundo? Elías. Amén. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo. Samuel lo arrebató en un carro de fuego. Y mientras iba en el aire le dejó caer el manto a Eliseo. Amén. Elías a Eliseo. Sí, porque recuerden que Eliseo era el sucesor de Elías, ¿ya? Y entonces él le había pedido a Elías que le diera una doble porción de su espíritu, ¿ya? Bien, seguimos adelante, ¿ya? Aquí está. Bien. Vamos a ver. Bien, hay algo también, hermano, que es necesario también que nosotros entendamos. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías y los judíos estaban en espera del cumplimiento de esas profecías. Pero había algo que no estaba escrito en el Antiguo Testamento y es la profecía de la iglesia. Amén. No, en ningún momento Dios, ¿verdad?, dio a conocer que se iba a levantar una iglesia. ¿Por qué? Porque es que esa iglesia iba a reemplazar al pueblo judío. Amén. Recuerden que el pueblo judío rechazó al Mesías. Amén. Así es. Y entonces, mejor ni nos metamos en problemas, dice el Señor, de hablarle de estas cosas a esta gente, porque no lo van a aceptar y van a decir que es falsa profecía y qué sé yo. Amén. Así que eso quedó en el misterio, ¿verdad? Por eso, ¿quién habla de la iglesia en primer lugar? Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y después viene y nace la iglesia en el libro de los Hechos. Amén. Y la iglesia, ¿verdad?, se propaga. Innumerables de personas se unen a la iglesia. Amén. Pero ¿qué sucede? Mire, hablando de lo del reino, y él mismo constituyó, dice el libro de Efesios, a unos apóstoles, a otros maestros, evangelistas, pastores. Entonces, los apóstoles, los discípulos de Jesús, amén, los primeros, los que andaban con él, que después se iban a encargar de la iglesia. Pedro era el que estaba allí al frente de la iglesia. Amén. ¿Qué sucedía con ellos? Ellos estaban pensando en los judíos. No, ellos por ningún momento. Ellos pensaron que eso era para nosotros, para los gentiles, para las demás naciones, que Él era el Dios de los judíos. Amén. Dios era Dios de los judíos, de más nadie, según ellos. Cuando usted lee en el libro de Hechos, capítulo 9, 10, que habla acerca de Cornelio. Amén. La cita, sí. Hechos 9 o 10 por ahí, creo que es 9, ¿verdad? Creo que es 9. Ok, en Hechos 9, amén, Dios manda a unos criados de un centurión italiano, no era judío, amén, porque este centurión italiano era simpatizante del evangelio, amén. ¿Y qué sucede? Que cuando estaba orando, estaba ayunando, no sé, de repente tuvo una visión, amén. Y entonces ahí Dios le habló y le dijo que mandara a buscar
a Pedro, le mencionó el nombre y todo, ve a mandarlo a buscar a tal lugar, amén, y dile que venga, amén. Y mientras tanto, Pedro, que estaba allá, amén, estaba ayunando, y estaba ya por despedir el ayuno, yo no sé, estaba allá en la azotea, era tarde, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, yo no sé, amén. ¿Y qué sucede? Que entonces se le aparece una visión a Pedro, ¿ya? En la visión él ve animales inmundos. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, mata y come. No, Señor, jamás, jamás yo voy a... Y después le presenta otra visión y de nuevo animales inmundos. Pedro, mata y come. No, Señor, no sé qué. Y así 3 veces. Y entonces le voy a decir que Pedro bajó de allí más confundido, amén, que un gato con 3 rabos, amén. Entonces, cuando baja ya habían llegado los criados de Cornelio, amén. ¿Y qué sucede? Que los judíos no entraban en la casa de un gentil por nada del mundo, amén. Incluso cuando ellos salían del país y regresaban, ellos se sacudían los pies. ¿Han oído hablar eso de sacudirse los pies? Se sacudían los pies para quitarse la tierra de allá de esas naciones, amén, porque iba a entrar en tierra santa, ¿ya? Así que entonces le dicen, mira, nuestro amo Cornelio nos mandó a buscarte porque Dios le dijo que tú fueras allá para que le hablaras el evangelio. Ah, esto era lo que me estaba diciendo el Señor, dice Pedro. Entonces entendió lo que le estaba mostrando el Señor, ¿verdad? Es decir, que ellos llamaban inmundo a los gentiles, amén. Pero Dios le estaba diciendo, no es así. No, Dios no se puso a explicarle así paso por paso. Pedro debía comprender, amén. Y Pedro fue y llegó allá y después le entró, pues, porque ¿qué iba a hacer? Entró y les predicó el evangelio. ¿Y qué fue lo que sucedió mientras estaba predicando el evangelio? ¿Qué sucedió? Que cayó el fuego de Dios, amén. Cayó el fuego de Dios y todos esos gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Dice Pedro. Y los demás judíos que fueron con él, ¿cómo va a ser? Dios también está llenando a los gentiles de su presencia. Increíble. Bien, lo que les quiero decir es que habían pasado como 10 años desde el nacimiento, es lo que se calcula, que habían pasado como 10 años desde el nacimiento de la iglesia hasta ese momento en que, y todos esos 10 años Pedro se la mantuvo predicándole únicamente a los judíos. Los gentiles, nada. Amén. Después fue que apareció Pablo y todo lo que sucedió con Pablo y el Señor lo comisionó para que fueran de los gentiles y todo esto. Amén. Pero mire, esas actitudes, amén, hasta lo último, todavía cuando Pablo estaba recorriendo regiones y ganando almas, amén, todavía Pedro tenía sus recelos, porque dice que ellos tuvieron una discusión, amén, grande, amén. ¿Por qué? Porque Pablo fue donde Pedro, porque Pedro estaba retirado allá con los judíos y no quería acercarse acá a los gentiles. Pero ¿qué es lo que te pasa, Pedro? Todavía tú no comprendes. ¿Tú no ves que el evangelio es para todos? ¿Ah? Amén. Y bueno, por eso fue que, mire, por eso es que el apóstol Pablo es el que tiene más cartas en el Nuevo Testamento. Es el que tiene más cartas. Pedro tiene 2, 3 cartas, pero el apóstol Pablo tiene como 14. Amén, no sé cuántas. Amén, un montón. Amén. Porque él era un hombre, mire, y era un hombre celoso, fariseo de fariseos, que andaba persiguiendo a los judíos, que los entregaban a la sinagoga, que los mataban y todo esto. Pero Dios trató con él. Amén. Y se convirtió. ¿Qué hora tenemos por ahí? ¿Alguien que me avise? 9:54. Bueno, hermano, mire, vamos a terminar aquí con lo que falta del arrebatamiento. Bien. Ahora bien, ¿por qué Jesús viene por su iglesia? Porque no quiere que pase por el periodo de la gran tribulación. Amén. Dios no quiere que la iglesia pase por ese periodo. Entonces, el que se quiera ir, que se porte bien. Amén.
pórtese bien, porque si no, se queda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ok, mire. Ok, dice, el Señor va a dar la orden. Vamos a ver los pasos, mire. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Entonces, esa voz de mando, ¿de parte de quién viene? De parte de Jesús. Ahora, Jesús sabe a qué hora tiene que venir por la iglesia. Pregunto, ¿él sabrá? Yo no lo sé. Amén. Cuando le preguntaron aquí en la tierra si él sabía, yo no lo sé, el día y la hora nadie la sabe. Incluso allá arriba no lo sabe, ni los ángeles lo saben, ni nadie lo sabe, solamente Dios. Entonces Dios le va a decir a Jesús, llegó la hora. Toquen la trompeta. Amén. Entonces dice con voz de mando. Amén. Entonces el Señor Jesucristo dará la voz de mando. Amén. Llamará a sus ángeles, sus arcángeles. Amén. Y les decía, llegó el momento de ir por la iglesia. Amén. Entonces dice, la voz de mando en el ejército la tiene el general. ¿Ve? Dios tiene la voz de mando, pero en ese caso le comisiona a Jesús a que lo haga. Jesús va a dar la orden para salir a la... Entonces, dice, el arcángel Miguel recibe la orden de Jesús porque ese es el arcángel mayor, ¿ya? El arcángel de las guerras. Amén. Para que inicie el levantamiento de la iglesia. Amén. Entonces, dice, en un momento, en Primera de Corintios, si usted quiere anótelo allí, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, por ahí en adelante también se habla acerca del levantamiento de la iglesia. Amén. Entonces allí, en el verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Mira, había una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas, que tenían los judíos. Amén. Esa fiesta duraba 2 días. Así se daban 3 toques de trompetas, de 33 cada una. Total, 99, ¿ya? Y al final se tocaba la última trompeta, pero esta tenía un sonido diferente, un sonido largo y extendido. Cuando ellos oían ese toque final, sabían que se había terminado la fiesta de las trompetas. Amén. Entonces ya ellos, cuando se habla de trompeta, ellos lo asociaban con esto. Amén. Enseguida. Entonces esa es la trompeta final. Final para nosotros aquí en la tierra. Amén. Final para irnos con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dice, ok, entonces en el arrebatamiento Dios nos va a dar un cuerpo celestial incorruptible, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Amén. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Nadie lo sabe. En la Biblia no está. Hay quienes que están inventando. Ustedes saben que hay quienes inventan. Que va a ser, fue en 1914. Amén. Decían los testigos de Jehová. Y como no resultó, entonces cambiaron la fecha para no sé cuándo. Y tampoco resultó. Y ahí están cambiando fecha. Es una locura, pues si la Biblia no lo dice. Entonces es como una adivinanza. Amén. Y no estamos para adivinanza. La palabra final la tiene la Biblia. Amén. Ok. Conclusión. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Es lo que yo entiendo y lo que entienden muchos de los que somos seguidores de Jesús. Porque hay unas, miren, una de las cosas que va a hacer la iglesia, los judíos, va a ser la construcción del templo, ¿ya? La construcción del templo. Entonces ustedes saben que los judíos tienen todo lo tienen preparado para, incluso tienen el sacerdocio, amén, porque ellos ahora mismo no tienen un sacerdocio de esos que estaban en el antiguo, ya tienen el sacerdocio escogido,
los que van a participar y todos, amén. Ellos nada más están esperando el momento. Ujú. Claro, los judíos ustedes saben que no creen en Cristo. Ellos están esperando en Cristo. Entonces por eso es que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Porque en ese tiempo Dios se va a manifestar a los judíos y les hará saber que están equivocados y que ya Cristo vino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y que ellos lo rechazaron y que ellos lo crucificaron. Fueron los culpables de la crucifixión de Cristo. Pero bueno, de todas maneras, Cristo tenía que morir por nosotros para perdón de pecado. Amén. Así que hasta allí, hermanos, llegamos. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo especial. Amén. Oremos. Jesús, damos gracias, Padre, por esta oportunidad hermosa que nos has dado en este día. Pedimos, oh Dios, en esta mañana que tú bendigas a tu iglesia, bendigas a mis hermanos y les des entendimiento para comprender estas cosas. Amén.